El triunfo de Occidente. Una mirada a la historia mundial. Por John Roberts. Cada año, la República de Colombia celebra su independencia, igual que muchos otros países en este enorme continente de América, la mayoría gobernados durante cientos de años por los católicos de España y Portugal. ¿Realmente se puede olvidar ese pasado? El gobierno colonial y extranjero tal vez, pero ¿qué tanto más? Desde Perú a Río y de Chile a México, los europeos imprimieron su civilización, cultura y religión en todo un continente. Igual hicieron otros europeos en Norteamérica, aunque el sello fue diferente, pero en cada caso fue imborrable y destrozó a los pueblos de las antiguas Américas. Aunque no fueron los que ellos pensaban, los europeos hicieron nuevos mundos. Hoy presentamos Nuevos Mundos. Debe ser el panorama más famoso del mundo, tan conocido que casi es un cliché, pero sigue excitando. Manhattan, ciudad de Nueva York. Antes de Nueva York era Nueva Ámsterdam, porque los holandeses fueron los primeros en llegar. Y por allá, de aquel lado del río, está Nueva Jersey. Si uno va hacia el noroeste, llega a Nueva Inglaterra. Y Nueva Inglaterra está llena de nombres como Nueva Bedford, Nueva Plymouth, Nueva Londres y Nueva Hampshire. Esos nombres me parecen muy interesantes. Y aquí hay más. El antiguo nombre de la América francesa era Nueva Francia, y eso también se conmemora en una ciudad a 2.200 kilómetros al sur de aquí, Nueva Orleans. Y si uno continúa hacia el sur y cruza el Río Grande en lo que fue una vez territorio español, los españoles dejaron ahí nombres como Nueva Granada, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y una Nueva Toledo. Esos nombres solo significan que los europeos que se establecieron en América carecían de inventiva y que no se les ocurrió nada nuevo. Yo creo que no. Yo creo que eso dice algo de la psicología de esos hombres, de la forma en que estaban decididos a imprimir lo que conocían, las cosas que les eran familiares, la civilización que conocían en este continente. Y el fin de hacer eso era la creación de nuevos mundos que un día romperían el equilibrio del viejo. Dos nuevos mundos, uno al sur y otro al norte. Distintos y diferentes, siendo ambos versiones editadas de la misma civilización europea. La historia comienza en la católica España, en pequeños pueblos en el norte cristiano. De la pobreza de esos sitios, los jóvenes hidalgos y terratenientes se lanzaron durante siglos en busca de fama y fortuna, y lo hicieron a expensas de los habitantes musulmanes de la península. Eran atraídos por la prosperidad del rico sur islámico. Eso es lo que llamamos la Reconquista, y su triunfo final ocurrió aquí en 1492, cuando Granada, la última gran ciudad musulmana de España, se rindió. Y ese fue el inicio de otra historia. La energía psíquica generada en la Reconquista preparó las mentes de los hombres para otra gran empresa, la conquista de América. El primer paso hacia eso también fue dado aquí, aunque nadie lo sabía, cuando en el campo cristiano, fuera de las murallas, se decidió apoyar la propuesta de Cristóbal Colón para realizar un viaje de descubrimiento. Colón llegó aquí, a la isla caribeña que él llamó la Hispaniola, el 6 de diciembre de 1942, 7 meses después de la victoria en Granada.
2 años después volvió con 1.200 marinos, colonos y hombres de armas y fue hacia el interior. Los españoles no buscaban el comercio, querían la posesión total. Algunos querían tierras para cultivar y criar ganado. A otros les atraía la esperanza del oro. No encontraron ninguna gran civilización esperándolos, pero había nativos, 500.000 según se ha estimado. Y la llegada de los españoles fue fatal para la mayoría. Fueron virtualmente borrados por las enfermedades más que por la violencia de los españoles. A 15 años de la llegada de Colón, solo quedaban 60.000 y 10 años después tan solo 4.000. Para entonces, la primera catedral de América se construía en la ciudad de Santo Domingo. Doquiera que fueran, en el Caribe y el sur del Río Grande, los españoles parecían tener la necesidad de mostrar que podían construir tan magníficamente como sus predecesores en casa. Santo Domingo también acogería la enseñanza. La iglesia y el convento de la orden dominicana, donde se estudiaba teología, tuvo rango de universidad otorgado por el Papa desde 1538, solo 40 años después de Colón. Así que puede decirse que es la primera universidad de América, un siglo antes que Harvard. El primer virrey de la Corona de Castilla en Santo Domingo se construyó un palacio al estilo de los nobles españoles. Este fue Diego, hijo de Colón, ahora honrado santurronamente en un idealizado retrato moderno sobre el muro de su alcázar. Sin duda, como muchos de los primeros colonos españoles, era un sujeto bastante rudo. Los españoles llegaron para establecerse permanentemente. Las ciudades eran una señal, especialmente para los indios, de que iban a quedarse. En las ciudades, los españoles podían sentir que seguían siendo europeos y el imperio español siempre ha tenido un fuerte carácter urbano. Santo Domingo fue tal vez la última ciudad construida en la Edad Media, así como la primera ciudad europea en el Nuevo Mundo. Su trazo, un plano rectangular partiendo de los 4 lados de la plaza principal, sería la matriz de las futuras ciudades en toda América. El más dramático de todos los episodios en la historia del Imperio Español en América tuvo lugar como a 1.600 kilómetros cruzando el mar hacia el oeste, la conquista de México. Los mexicanos también celebran ahora al estilo militar la independencia que ganaron de España en 1821. Se efectúa un desfile en la Plaza Mayor, o Zócalo, un enorme cuadro construido principalmente sobre el sitio de la Gran Pirámide de Tenochtitlán, la antigua ciudad sagrada de los aztecas que los españoles redujeron a escombros. En México, a diferencia de las islas, los españoles hallaron grandes monumentos y una civilización floreciente. Deben haber visto con ojos maravillados un sitio como Teotihuacán. Para cuando los españoles llegaron, Teotihuacán se había convertido en un sitio de funerales reales, donde los soberanos de los aztecas que dominaron a México eran cremados. La civilización azteca se centraba en rituales de sacrificio. Tenían muchos dioses. El reino azteca guerreaba a menudo con sus vecinos con el fin de apoderarse de víctimas para los sacrificios. Una civilización que desconocía el hierro, pero rica en oro. Y fue sobre todo la sed de oro que atrajo a los españoles a México. Un vasto país, a veces tropical, a veces desértico, con altas mesetas y montañas, escasamente poblado, lejos de las ciudades indias.
y sería realmente tierra de conquistadores. Los conquistadores, como los españoles los llamaron simplemente. De todos los conquistadores, el más afamado y con justicia es Hernán Cortés, el conquistador del Imperio Azteca y fundador del moderno México. Y todo por un acto de insubordinación de él. En 1519 salió de Cuba con cientos de hombres y una encomienda del gobernador. Desembarcó en la costa cerca de Veracruz. Destruyó sus órdenes, quemó sus naves para que sus hombres no pudieran marcharse y se lanzó tierra adentro en una marcha que lo llevaría hasta el altiplano de México y a la Capitanía General de la Nueva España. Aquí, en este paso, como a 4.000 metros de altura, entre dos soberbios volcanes y a más de 200 kilómetros de marcha, él y sus hombres deben haber empezado a observar las maravillas que los aguardaban. En primera, la gran capital azteca, Tenochtitlán, que surgía como una Venecia americana entre sus canales y lagos. Un sitio que uno de sus acompañantes dijo que era como la ciudad soñada en los relatos de caballería medievales que habían leído o habían oído allá en España. Él mismo dijo que era la ciudad más bella en el mundo. Claro que Cortés tuvo muchas ventajas y mucha suerte. Sus hombres tenían armas de acero y los aztecas no. Los aztecas también tenían una profecía de que el mismo año de su llegada regresaría uno de sus dioses que tenía la piel clara. Los pueblos vasallos de los aztecas odiaban a sus amos y estuvieron dispuestos a ayudar a Cortés y sus hombres. E incluso la caballería que trajo con él, para los indios tenía un poder casi mágico. Nunca antes los habían visto y creyeron que era una especie de animal que era capaz de dividirse en dos porque era lo que pasaba, pensaron, cuando el jinete desmontaba. Pero al final fue realmente el liderazgo de Cortés y las cualidades de sus hombres lo que se impuso. Valor, audacia, crueldad y astucia. Hizo prisionero a Moctezuma, el emperador azteca, y después lo mató. Venció a su pueblo en varias batallas. Y finalmente arrasó hasta sus cimientos a la capital azteca y sobre sus restos empezó a construir México, la capital de la Nueva España. La ciudad de Cortés está a una altitud de 2.000 metros, como a 30 kilómetros de los volcanes, y es ahora una inmensa urbe tan grande que su población bien puede ser la más grande del mundo. Casi nada queda del pasado azteca y muy poco del colonial. Una iglesia está cerca del sitio donde se supone que Cortés fue recibido con gran pompa por Moctezuma, 5 días después de que atravesó el paso de las montañas. Y una semana después, Moctezuma era prisionero de Cortés y seguiría siéndolo hasta su muerte. Tal vez Cortés tuvo remordimientos. En todo caso, en este sitio, 9 años más tarde, fundó un hospital que todavía funciona hoy. Las virtudes de los conquistadores, por así decirlo, están ahora pasadas de moda. Pero Cortés era hombre de su época y, según su entendimiento, fiel a su religión cristiana, así como a su ambición. Luchó por servir a Dios y también a su avaricia. Se necesita más que la codicia y la ambición para explicar los motivos de Cortés y desde luego los de los otros conquistadores. Claro que quería riqueza y quería fama. Una vez dijo que quería superar las hazañas de los romanos y sin duda se consideraba como rival de los paladines de la caballería medieval. Pero él era un paladín diferente. Era un hombre muy religioso. Siempre llevaba con él una imagen de la Santísima Virgen María. En su pendón tenía la cruz y un lema histórico: con esta señal conquistarás. Le escribió a su rey para pedirle que enviara sacerdotes para convertir a los indios. Y eso le dio una especie de imagen de cruzado, lo que desde luego le dio la confianza para creer que en todo lo que hacía tenía razón. Ninguno de los conquistadores eran hombres que se interesaran en la religión tanto como Cortés, pero todos tenían arraigada una confianza en sí mismos y en la cultura cristiana que compartían que los empujaba a realizar grandes hazañas, tanto buenas como malas.
La época de los conquistadores no duró mucho realmente. Y ahora la mayoría de sus nombres están olvidados. Solo recordamos algunos de los más notables. Francisco Pizarro en Perú, su hermano en la cuenca del Alto Amazonas, Alvarado en Guatemala. Hayan conseguido o no lo que querían individualmente, colectivamente los conquistadores cambiaron el curso de la historia en forma irreversible. Le dieron a España un imperio tal como jamás se había visto antes. Un siglo después de Cortés, España regía, al menos de nombre, no solo a México, sino a la mayoría de las islas caribeñas y América Central, Ecuador, Venezuela, Chile, Perú, las costas de Uruguay y Argentina. En todos esos países las influencias europeas se arraigaron por medio del gobierno español y el idioma español. Y lo que había existido ahí antes fue desechado incluso cuando era tan impresionante como los imperios azteca e inca. El campesino indio siempre fue tratado con severidad y a menudo era tratado con suma dureza. Hacia su religión, sus instituciones y su cultura, muy pocos entre los españoles sentían otra cosa que desprecio, y eso, claro, solo presagiaban la actitud de otros europeos en los siguientes 3 siglos, en muchas otras partes del globo, donde se toparon con otras civilizaciones frente a frente, ya fuese Delhi, Isfahan o Pekín. Los europeos se acercaron a otras culturas en la firme creencia en la superioridad de la suya y en la verdad de su propia religión. Eso permitió a sus conciencias, a menudo muy claras, hacer cosas terribles. Y también les permitió hacer cosas heroicas. En esa luz, claro, lo que los españoles hicieron es parte de una agresión europea que viene tal vez desde las cruzadas hasta, digamos, la época de Cecil Rhodes. Pero es demasiado complicada para resumirla solo en una palabra trillada y anacrónica como colonialismo o imperialismo. Todo el proceso es mucho más complejo, saturado de paradojas, certeza moral y santurronería. El triunfo